propósito de esta clase es explicar algunos detalles al respecto de la palabra Omein, que en la práctica hay varias formas de pronunciarla. Unos dicen amén, otros dicen omein, otros dicen umain, sea como fuere. Es una palabra de 3 letras, alef, mem y nun. Omein. Vamos a recorrer algunas fuentes para entender algunas ideas sobre esta palabra. Una de las primeras fuentes es en Parshas Nasoy. Parshas Nasoy, la Toira explica las leyes de una mujer soita, que se alejó del camino del recato, de la modestia, etc., se la lleva al templo y se la hace pasar por un juramento. Y ella tiene que responder, Omein, Omein. Quiere decir que Omein representa en ese contexto aceptar aquellas palabras que se están diciendo. Omein, acepto. Me hace jurar, acepto ese juramento. Otra fuente interesante es en Tehilim, en los Salmos, aparece varias veces, pero la primera vez que aparece es en el Salmo 41. Cuando está terminando el primer libro de los Salmos, Baruch Hashem Elokei Israel min ha'olam va'ad ha'olam, bendito es Dios, el Señor de Israel, del mundo hasta el mundo, o sea, eternamente, que hay diferentes explicaciones de esto, no vienen al caso ahora, y termina el Salmo diciendo Omen ve Omen, y ahí los comentaristas explican, en ese caso Omen ve Omen significa que esto se cumpla, que efectivamente sea así, Ha'amanas devarim, realmente que esto se sostenga y ocurra, es decir, que Dios sea bendito y se proyecte en todos los mundos, etc. Otra fuente interesante donde encontramos Omein es en el libro de Irmiyahu, en el capítulo 28, cuando Irmiyahu está discutiendo con Hanania ben Azur. Hanania ben Azur era un profeta falso, que decía que rápidamente iban a traer de vuelta todos los utensilios, todas las herramientas del Beis Hamikdash, del templo, desde Babel hacia Jerusalén. Y Irmiyahu estaba diciendo de ninguna manera esto no va a pasar, todo lo contrario. Entonces cuando Hanania profetiza su profecía falsa, Irmiyahu le contesta, el versículo dice interesante, Irmiyahu le contesta, el versículo 5, en el capítulo 28, Vayomer Irmiyahu Anobi, dijo Irmiyahu Anobi a Hanania, el profeta, frente a todos los sacerdotes y todas las personas que estaban ahí, y dijo Irmiyahu, el versículo 6, Omein, ¿quién yace Hashem? Omein, que así haga Dios, yo que Hashem es dvareja, que Dios cumpla tus palabras, que vos profetizaste, etc. Por supuesto que no se cumplieron las palabras de Hanania porque era un profeta falso, pero vemos claramente que Irmiyahu está diciendo, sí, quiero que eso se cumpla. Omein significa que esto pase, que esto se cumpla. Entonces encontramos diferentes significados. Por un lado, aceptar lo que el otro está diciendo, Omein, acepto lo que me decís. Por el otro lado, Omein significa que se cumpla aquello que vos estás diciendo. Yo creo en esta cosa que vos estás diciendo, Hamanas devarim. Yo realmente creo y tengo fe en que esto va a ser así. Estos son algunos significados de la palabra Omein. Ahora bien, cada uno de estos significados obviamente se aplica a la situación en la cual se está viviendo. Si una persona está jurando, Omein es aceptar el juramento. Si otra persona está rezando y dice una bendición, cuando uno dice Omein, esto lo que quiere decir es, yo quiero que esto se cumpla. Yo creo en esa bendición es verdad. Otro significado de Omen es emes. Es verdad esta cuestión que estás diciendo. Efectivamente es así. Y de acuerdo a esto hay diferentes explicaciones entre nuestros sabios sobre si cuando la persona dice Omen, le da un kiyum, una fuerza a la bendición que el otro está diciendo, o si simplemente es una obligación de uno que uno dice, ok, escuché el nombre de Dios, escuché una bendición, digo Omen. En el primer caso, si yo no respondo Omen, tu bendición que vos dijiste no es completa. Porque Omen en la práctica, ¿qué significa? Finalmente, llevando la cuestión, todas estas explicaciones diferentes para que todas converjan en un mismo lugar. Omen lo que significa es que la bendición que el otro dijo, aquella cosa que la otra persona pronunció, en la práctica se materialice y no haya nada que impida que la braja de la bendición baje aquí abajo. Porque el concepto de una braja, una bendición, es que Dios otorga, por así decir, algo que la persona en la fuente de su alma ya se encontraba ahí. Y la braja, la bendición, lo que hace es que se proyecte esa cosa aquí abajo y se materialice. Pero cuando quien escuche esa braja dice Omen, esto lo que representa es no solamente que la bendición esté ahí, sino que baje rápidamente y no haya nada que impida, ningún juicio, ningún rigor, etcétera, que impida que esa bendición se materialice aquí abajo en nuestro mundo de carne y hueso. De hecho, hay varias leyes al respecto de Omen sobre cómo debe ser contestado, en qué manera, si hay que pronunciar las palabras como corresponde. No se puede decir Omen así porque sí,
sino que tiene que ser como respuesta a alguna otra bendición. Y por supuesto, de acuerdo a esto que explicamos, en cada caso que alguien te bendiga, cualquier tipo de persona te diga cualquier tipo de deseo positivo, es totalmente adecuado responder Amén. Porque lo que está representando es, yo creo en eso. Dios es un Dios fiel, que este es otro significado de Amén, Keil, Melech, Neman. Dios es un Dios fiel, son las tres letras, Keil, Aleph, Melech, Rey, Neman, fiel. Él va a cumplir esta cosa que estás diciendo, y yo creo en esa cosa que estás diciendo. De hecho, nuestros sabios traen un ejemplo interesante respecto de Amén. Es como si fuese un shtar, un documento que está firmado, pero el documento nunca fue llevado al Beis Din, al juzgado, para que el Beis Din le ponga un sello. Se llama Kiyum Shtar, que el sello realmente simboliza que ese documento es verdadero y los testigos son verdaderos, etc. Cuando se responde Amén tras la bendición de otra persona, es como que uno le está poniendo el sello a esa bendición. De hecho, nuestros sabios dicen, más aún, es más importante el que responde Amén que el que bendice propiamente dicho. De acuerdo, lo explicado lo vamos a entender. Porque el que bendice lo único que está haciendo es revelando en la fuente de su alma una determinada bendición. Pero para que se materialice aquí abajo, se necesita el Amén. Para que no haya nada que impida que esa bendición realmente baje hacia aquí. De acuerdo a todo esto explicado, sobre la importancia de responder Amén, que esto le da fuerza a la bendición, que esto representa que uno mismo cree en esto, que uno está esperando que esto se cumpla, que Dios lo cumpla, que Dios es fiel y lo va a cumplir, etc. De acuerdo a todo esto vamos a entender algo que está traído en Kabbalah, la mística judía. Ahí está escrito que la palabra Amén, que ya dijimos que son tres letras, Aleph, Mem, Nun, cada letra en el abecedario hebreo corresponde con un número. La Aleph es 1, la Mem es 40, la Nun es 50. En total, 91. Este mismo número es la sumatoria de dos nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres, y con la Torah Kula, Shmo Yisrael Shel Baruch, toda la Torah entera son nombres de Dios. Pero hay dos nombres especiales, Havaye, es el tetragramaton de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que suman 26 en total, que es el nombre que representa Haya, Hoi, Veveiye, fue, es y será, la infinitud divina. Y por otro lado, Adnai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, que este número suma en total 65. Entonces, cuando sumamos 26 más 65 tenemos 91. Quiere decir que Amén, Gematria, Avaye, Adnai. La sumatoria de las letras de la palabra Amén es igual que la sumatoria de las letras de las palabras Havaye, el nombre de Dios, y Adnai, dos nombres de Dios. ¿Qué representa esto? Justamente todo lo que explicamos. Havaye representa el nombre de Dios infinito. De vuelta, fue, es y será. Haya, hoi, bebeiye. Adnai representa el nombre de Dios que oculta esta infinitud y genera una sensación en el mundo de existencia incluso independiente de Dios. Entonces, cuando decimos Amén, ¿qué es lo que estamos haciendo? Combinando estas dos cosas. Estamos diciendo que se revele en el mundo material la presencia infinita de Dios, y sin que el mundo material pierda su esencia. Que continúe siendo un mundo material, que continuemos existiendo nosotros, pero que la presencia de Dios esté revelada en el mundo material. Y justamente esto es lo que significa Amén como parte de la bendición que la otra persona está diciendo. Que se cumplan esas cosas, e incluso si es algo complejo, Amén. Que así sea y que se revele desde la fuerza infinita divina. Havaye, Haya, Hoi, Bebeiye, fue, es y será el nombre infinito de Dios, el tetragramaton, que se revele esto en el mundo material para que la persona realmente tenga Mevar Hashonim, sean bendecidos sus años, Roife Hoilim, sean curados los enfermos, etc. Esta es una de las ideas, algunas de las ideas al respecto de Amén, y por supuesto que esto último mencionado está directamente relacionado con el concepto de Mashiach. Porque en la época de Mashiach se va a revelar la presencia de Dios, pero el mundo va a continuar siendo mundo. No es que se va a anular el mundo tal y cual lo conocemos, sino que va a continuar siendo mundo físico material, pero con la infinitud divina revelada en su interior. Por supuesto es una paradoja, pero justamente esto es lo que es Amén. La unión de Havaye y Adnai, que podamos ver esto rápido en nuestros días con la venida de Mashiach pronto.